Muy bien, bueno, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase dominical y vamos a continuar con el estudio de los atributos de Dios. Vamos a la clase número 11. El día de hoy vamos a Dios. Estamos en esta subdivisión que hemos realizado cuando iniciamos los atributos comunicables de Dios en los atributos mentales. Y dentro de los atributos mentales, en la clase anterior nosotros vimos el atributo de la sabiduría, de la omnisciencia de Dios, y en esta ocasión vamos a estar viendo el atributo de la sabiduría de Dios, ¿sí? Bueno, vamos entonces a darle gracias a Dios, a pedir que el Señor nos pueda hablar en esta clase y que podamos entender este atributo de la sabiduría de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en este día, Señor. Ahora que estamos en esta clase, Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos hagas discípulos, alumnos tuyos, Señor, fieles, y que a través de tu Espíritu Santo tú obres, Señor, en la iluminación, Señor, a nuestros corazones, a nuestros espíritus de tu palabra, Señor. Ayúdanos a conocerte cada vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces al atributo de la sabiduría de Dios, como les había mencionado, dentro de la subdivisión de los atributos mentales. Esta subdivisión que hicimos: atributos que describen el ser de Dios, atributos mentales, atributos morales, es una división para efectos de poder entender de manera más adecuada los atributos comunicables de Dios. Vamos entonces a este atributo que se llama la sabiduría de Dios, y este atributo de la sabiduría de Dios se va a definir de la siguiente forma: Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios hacia esas metas. Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios hacia esas metas. Y vamos a analizar esta definición, porque esta definición nos arroja varias verdades muy interesantes. La primera de ellas es que Dios siempre está escogiendo las mejores metas para sus hijos, los mejores medios para arribar a esas mejores metas de cada uno de sus hijos. Y entonces aquí nosotros vemos la actividad constante de Dios. Dios está constantemente en actividad. Él no deja de obrar, Él continuamente está obrando. Dios siempre está obrando, ¿sí? Entonces, esta primera verdad que nosotros tenemos, pues nos puede ayudar, nos puede consolar, de entender que aun cuando nosotros pensamos, sentimos que Dios no está haciendo nada, sentimos que incluso, como vamos a ver en la enseñanza más adelante, sentimos que el Señor no nos está escuchando, que no se encuentra con nosotros. La verdad de las cosas es que Dios siempre está obrando, Dios siempre está en continuo movimiento y siempre está obrando a favor de sus hijos. Luego, esta definición dice que Dios siempre escoge las mejores metas. Esto quiere decir que dentro de la sabiduría de Dios, al Dios querer escoger las mejores metas, esto nos da a entender que Dios quiere lo mejor para sus hijos, ¿sí? Que nosotros podemos querer lo bueno para nosotros, queremos aspirar a cosas legítimas, pero van a quedar siempre en la categoría de lo bueno, pero Dios siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Él no quiere lo bueno para ti, sino quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces Dios siempre escoge las mejores metas para sus hijos. Y el otro punto es que Dios siempre escoge los mejores medios a esas metas, ¿sí? Es decir, Dios en su providencia usa los mejores medios para arribar a las metas que Dios quiere. Y estas metas que Dios quiere son las mejores metas. Todo esto es obviamente en la óptica de Dios, no en nuestra propia percepción, pero en la óptica de Dios, Él quiere lo mejor para ti
y para que se dé lo mejor para ti, Él va a usar los mejores medios para llevarte hacia esas metas, ¿sí? Por eso es que decimos que Dios en su providencia usa los mejores medios para arribar a las metas que Dios quiere, ¿sí? Y aquí, bueno, haríamos una pregunta. ¿Qué es más grande, un milagro o la providencia de Dios? ¿Sí? ¿Ustedes qué consideran? ¿Qué sería más grande, un milagro o la providencia de Dios? Efectivamente, es la providencia de Dios, ¿sí? Porque un milagro es un evento, ¿sí? Es un evento, es algo que se va a realizar. Por ejemplo, una sanidad. Un enfermo es sanado, un muerto resucitado, etcétera. Y tenemos ahí un acto, ese es un milagro. Pero dentro de la providencia de Dios, lo que nosotros tenemos en la providencia de Dios es todo el manejo de circunstancias, todo el manejo de tiempos, todo el manejo de lugares, de personas, circunstancias, momentos que Dios usa a favor de sus hijos para producir los mejores resultados. En la providencia de Dios, entonces, tiene que ver desde dónde naciste, en qué familia naciste, en qué ciudad vives, en qué escuela estudiaste, a qué personas conociste, en qué trabajo entraste a trabajar, etcétera. Y todo esto, así como fichas de dominó, se van reuniendo como más bien como las fichas de un rompecabezas y se van uniendo, se van entrelazando y de esa forma Dios maneja cada uno de los aspectos para hacer su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Dios siempre en su providencia usa los mejores medios para arribar a las metas que Dios quiere. Entonces, todo lo que nos ha sucedido, todo lo que nos ha acontecido a cada uno de nosotros, dentro de ello, ya sea que de manera directa, en la voluntad directa de Dios o en la voluntad permisiva de Dios, pero todo ha pasado por el filtro de la voluntad de Dios y todo ha pasado por el filtro del conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios. Y todo ha pasado por el filtro de la sabiduría de Dios. Entonces, en ese sentido, Dios escoge lo mejor para ti y a fin de que tú arribes a lo que es mejor para ti, Dios va a seleccionar, a usar los mejores medios hacia eso. Y esos medios que Él va a estar usando tendrán que ver con la providencia de Dios, con que Dios esté moviendo circunstancias, momentos, personas, actos. Todo Dios lo va a estar moviendo dentro de su soberanía para que se estén dando estos mejores medios, ¿sí? Bueno, entonces la sabiduría de Dios va más allá de que simplemente Dios lo conoce todo. Va más allá de que Dios sea omnisciente, va más allá del conocimiento de Dios. La sabiduría de Dios va más allá de que Dios use todas las circunstancias, use todos los medios. La sabiduría de Dios es Dios produciendo los mejores resultados con los mejores medios. Esta es la sabiduría de Dios. Dios produciendo los mejores resultados Dios produciendo los mejores resultados con los mejores medios. Es decir, no tan solo va a producir lo mejor para ti, sino que va a usar lo mejor para ti. Alguien puede decir, sí, pero estas circunstancias no las entiendo, estas circunstancias son dolorosas para mí. Bueno, por eso decimos, es en la óptica de Dios, es en la panorámica de Dios, que es Dios quien está seleccionando estos medios, estas herramientas para que se constituyan como los mejores medios para obtener esos mejores resultados, ¿sí? Vemos la sabiduría de Dios en la creación, por ejemplo, Salmo 104. Versículo 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Y vemos nosotros entonces que en toda
la creación de Dios, en todo aquello que Dios ha creado, vemos ahí de una forma muy palmada, muy directa, muy intrínseca dentro de la creación de Dios, vemos la sabiduría de Dios. La misma creación, nosotros podemos ver que en la creación está la sabiduría de Dios. Obviamente, después de Génesis 3 viene la caída del hombre, viene la maldición de Dios, y aun cuando la tierra ha sido maldecida, todavía en ella vemos que Dios la ha hecho con sabiduría, y todavía, aún a pesar de la maldición, la tierra está llena de beneficios para los hombres, ¿sí? Vemos también nosotros la sabiduría en la vida de cada uno de nosotros. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Y aquí nosotros vemos la sabiduría de Dios. ¿Cómo es que vemos la sabiduría de Dios? La vemos aquí porque dice: todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que te ocurra a ti está dentro de la sabiduría de Dios, porque todo lo que nos sucede es todo lo que Dios permite para nosotros. Y todo lo que Dios permite para nosotros es todo lo que Dios está obrando a favor de nosotros. Son entonces estos medios, estos mejores medios que Dios utiliza para llevarnos a a los mejores propósitos, a los mejores lugares. Y en todo esto, entonces vemos que está obrando la sabiduría de Dios. Entonces, todo lo que suceda en tu vida, esta es una promesa que Dios da a sus hijos, que todo lo que les pase a sus hijos, todo absolutamente les va a ayudar a bien. Ahora, a un hijo de Dios le pueden pasar cosas buenas, cosas malas, en la óptica de cada uno de nosotros, pero Dios está prometiendo que aun cuando esas cosas para nuestra vista, en nuestra experiencia, sean cosas malas, tristes, dolorosas, etcétera, aún dentro de la sabiduría de Dios, si Dios las permite, es que Dios las está usando, y entonces todo te va a servir para bien. Entonces esto nos lleva a la conclusión de que todo en esta vida, sea que estés caminando bien con Dios, sea que caes de pronto en pecado, sea que vas bien, sea que después te quedas sin trabajo, sea que estás caminando bien, que sufres una pérdida, etcétera, todo lo que sucede en tu vida va a contribuir a algo bueno para ti, porque Dios te va a dirigir siempre a mejores cosas, y la mejor cosa a la que te está dirigiendo es a conformarte a la imagen de su Hijo para gloria de Dios mismo, ¿sí? Ahora, en Santiago 1:5 nos dice que esta sabiduría de Dios dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿sí? Y aquí, de acuerdo a este versículo, nosotros tenemos una grandísima promesa donde vemos que la sabiduría de Dios puede trasladarse, o Dios puede compartir. Por eso la sabiduría de Dios es un atributo comunicable, es algo que Dios comparte para el hombre, es algo que el hombre puede aspirar a ser como Dios. En ese sentido, Dios es sabio, el hombre puede aspirar a la sabiduría también. Entonces, Santiago 1:5 nos dice que esta sabiduría de Dios puede darse, puede transmitirse a nosotros, ¿sí? Y esta sabiduría de Dios, en qué sentido se puede, en qué sentido es que nosotros vamos a ser sabios, y en el sentido en que nosotros vamos a ser sabios no es en el sentido de Dios, en el sentido como Dios es sabio, sino en el sentido de que vamos a tener una vida que le pueda agradar a Dios, una vida que sea agradable delante de Dios, ¿sí? Entonces, la sabiduría a la que nosotros aspiramos es poder vivir la vida que le agrada a Dios. Ahora, dice aquí: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, Santiago 1:5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, lo que nos deja ver que hay cristianos, que hay un riesgo, puede existir cristianos que no tengan sabiduría,
o cristianos que tengan poca sabiduría. Pero para cualquiera de los dos está diciendo, si alguno de ustedes, cristianos, tiene falta de sabiduría, el problema se resuelve muy sencillo. Pídasela simplemente a Dios, pídale a Dios esa sabiduría. Y entonces tenemos que reconocer la falta de sabiduría en nuestras vidas sería, en primer sentido, tener temor de Dios. Es decir, cuando alguien dice, no estoy viviendo sabiamente, mi vida no está siendo sabia, no estoy agradando a Dios, entonces se está reconociendo a Dios, se está reconociendo un temor a Dios, querer caminar de acuerdo a su voluntad. Y número dos, el simple hecho de entonces pedirle sabiduría a Dios ya constituye sabiduría en sí. Sería el primer acto. Si alguien no tiene sabiduría o tiene poca sabiduría, el primer acto de sabiduría sería sencillamente, bueno, pues pídasela a Dios y Dios se lo dará. Y ese acto de decir, Señor, no tengo sabiduría, dame sabiduría, ya está constituyendo un acto de sabiduría. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿sí? Bueno, entonces pídala a Dios y Dios promete darla abundantemente y sin reproche, y Dios promete que le estará dando. Es decir, Dios no le va a decir cómo es que no tiene sabiduría o qué mal que no tiene sabiduría, sino que es algo que le agrada a Dios impartir la sabiduría para con sus hijos, ¿sí? Muy bien, entonces cómo vamos a obtener la sabiduría que Dios nos da a través de la oración, pero no nada más a través de orar, porque si alguien ora a Dios, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría, no el simple hecho de estar orando. La Biblia también nos dice que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces tenemos otro elemento para arribar a la sabiduría de Dios, que es la Biblia precisamente. Entonces, un creyente para pedir la sabiduría de Dios, para llegar a la sabiduría de Dios, para vivir una vida sabia, es un creyente que constantemente va al consejo de Dios, que constantemente se está llenando de la palabra de Dios y que constantemente también está orando a Dios en caso de que él reconozca que le falta sabiduría, que le falta esa dirección para vivir la vida que le agrada a Dios, ¿sí? Y por último, Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y aquí nosotros tenemos una gran verdad, que nunca podremos participar enteramente de la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es profunda, porque la sabiduría de Dios es insondable, es inescrutable, y esto entonces nos deja ver que en algunos momentos de nuestra vida habrá situaciones que no vamos a entender por qué Dios permite las cosas que nosotros atravesamos. Algunas ocasiones sí, otras ocasiones no vamos a saber por qué Dios permite que sucedan las cosas que nos suceden en nuestra vida, pero en esos momentos nosotros debemos de reconocer que aunque no tengamos nosotros la respuesta, no tengamos nosotros esa respuesta, ese porqué a lo que nos está sucediendo, aún en medio de todo esto, Dios sigue siendo sabio. Dios sigue con su profundidad de sabiduría, con su sabiduría insondable, con su sabiduría inescrutable, y lo que nosotros tenemos que hacer entonces es confiar en Dios. Dice primero de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, en otras palabras, si te encuentras en una situación en la que estás padeciendo, lo que tienes que hacer es confía en Dios. Nada más. No busques respuestas, quizás no habrá respuestas, y lo que tenemos que hacer es confiar plenamente en la sabiduría de Dios. Que todo lo que nos sucede entonces nos ayuda a bien. Que todo lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas nos ayuda a bien. ¿Sí? Muy bien, entonces, sabiduría de Dios. Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios
hacia esas metas. Esta es la sabiduría de Dios. Un Dios que siempre está escogiendo lo mejor para ti y está usando los mejores medios para lograr esas metas, aunque de pronto digamos es que no entiendo esa forma de trabajar de Dios, pues es obra de Dios, no de nosotros, y esto es lo mejor a los ojos de Dios, ¿sí? Bueno, entonces terminamos esta clase con los atributos mentales, con esta parte de la sabiduría de Dios. En la siguiente clase vamos a continuar con el atributo de la veracidad de Dios, ¿sí? Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos entonces a eh, tener un tiempo para alabar a Dios.